Ok, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Nada, nos vamos a concentrar en revisar ya la introducción a integrales múltiples, ¿de acuerdo? Bueno, este, este gráfico es sobre todo ya aplicaciones de integrales múltiples. Entonces, en geología se estudia bastante el hecho de cómo se formaron las cordilleras. Y entonces los geólogos, uno de los trabajos que hacen es estimar el trabajo necesario para levantar las cordilleras sobre el nivel del mar. Entonces, en la sección 15.8 de este libro, abordan el tema de la definición del trabajo, ¿sí? A partir de integrales múltiples. Entonces, ahí se aborda, por ejemplo, el hecho de usar el caso de integrales triples para calcular el trabajo realizado en la formación del monte Fuji en Japón. Entonces, este es el monte Fuji de Japón. De acuerdo. Ok, vamos a comenzar entonces a hablar de integrales sobre rectángulos, ¿sí? Entonces, ok, uh, sí, estoy compartiendo. Mostrar mi pantalla de todos modos. Sí, estoy presentando. Sí, 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 claro que sí. Sí. sí, sí. Ok, entonces, bueno, si recordamos cómo comenzamos a revisar lo de integrales definidas para regiones de R2, entonces recuérdense que lo primero que hicimos fue hablar un poco del área bajo la curva, ¿verdad? El problema de resolver el área bajo la curva. Y entonces, si teníamos una función de este tipo, una función f de x así, esto era f de x, y entonces queríamos el área bajo la curva y igual a f de x, entre x igual a aquí está a, y x igual a b. Entonces lo que hacíamos es que tomábamos una partición uniforme, ¿verdad? Hablamos de una partición uniforme, ¿de acuerdo? Y hacíamos que esa partición, ¿sí? Tendiera a infinito el número de particiones, ¿sí? Entonces, dividíamos el intervalo AB, ¿sí? En n subintervalos de la misma amplitud. Entonces, en cada subintervalo tomábamos un X sub I estrella, un representante, ¿sí? Entonces, formamos lo que le llamamos las sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Entonces, definimos la suma de Riemann. En cada subintervalo tomábamos el representante f de x sub i estrella, ¿sí? Y tomábamos la anchura de ese iésimo rectángulo, que no era más que el delta x y menos el x y menos el x y menos 1, o sea, el delta x y. Entonces, como hemos dicho que la partición es uniforme, entonces, entonces todos los intervalos tienen la misma amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, el xy, este valor xy menos el xy menos 1 es constante, entonces le llamamos en general delta x, ¿sí? Entonces, si tenemos n intervalos, entonces es dividir p menos a entre n, ¿sí? Y ese sería el valor del delta xy, del delta x en general, el valor constante, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando nosotros tomamos este rectángulo de anchura delta X, la altura es f de x y estrella, donde el x sub y estrella es un representante de ese intervalo, es cualquier punto en ese subintervalo. Entonces el área de ese rectángulo, acuérdense que era delta x por f de x sub y estrella, ¿de acuerdo? Entonces, al sumar todas las áreas, ¿sí? Al sumar todas las áreas, podemos, de esos rectángulos, podemos tener una aproximación del área, ¿sí? En este caso, fíjense que no estamos hablando del área por defecto ni el área por exceso, porque en este caso, en sumas de arriba, pueden estar algunos rectángulos completamente inscritos, otros semi inscritos y otros completamente circunscritos, ¿sí? A la curva. Entonces, pero, ¿cuál es la ventaja de las sumas de Riemann? Que como tienen la misma amplitud de los intervalos es uniforme, si hacemos que n tienda a infinito, es decir, el número de divisiones que hago, entonces la anchura de estos intervalos va a tender a cero, ¿de acuerdo? La anchura. Y entonces esa suma en el límite, cuando n tiende a infinito de esa suma, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver si alguien se ha conectado. Ok, aquí tengo un invitado más que llegó. Ok, admitir. Sí, ahí lo admitimos, ya, Levi. Ok, fíjense entonces que recordamos que el área entonces bajo la curva de y igual f de x entre x igual a y x igual b es este límite. Límite cuando n tiende a infinito de la suma de este igual a 1 hasta n del f de x sub y estrella por el delta x. Y definimos eso para hacer la integral definida, la integral de a hasta b de f de x de x. Y después hablamos ahí del teorema fundamental del cálculo que nos permite el tratamiento de ese tipo de integrales. Ok, ahora vamos a ver volúmenes e integrales dobles, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que si yo tengo una función de la forma z igual a f de xy, ¿sí? Entonces recordar que la gráfica, ¿sí? La gráfica, ¿sí? De la función, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar la gráfica? Bueno, pues la gráfica va a estar justamente en R3, ¿de acuerdo? Entonces, esta función que tengo aquí, ¿sí? Esa superficie. Pero ojo, chicos, recuérdense que el dominio de la función, ¿sí? El dominio de f es un subconjunto de R2, o sea, es un subconjunto del plano. Entonces, en el plano, ¿sí? En el plano XY, ¿sí? En el plano XY, nosotros tomamos una partición, ¿sí? Si aquí tengo A, ¿de acuerdo? Y si aquí tengo B, y si aquí tengo C, y aquí tengo D, entonces noten de que se forma este rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, que es el producto cartesiano de A, B, del intervalo AB, con el intervalo CD, o sea, producto cartesiano. Entonces, fíjense que yo puedo tomar una partición aquí en el intervalo AB, ¿sí? Y me particiona esto de esta manera, pero también tomo una partición en el intervalo CD, ¿de acuerdo? Y se me hace una malla, ¿de acuerdo? Se me hace una malla. Entonces, una partición en R2 es el producto vectorial, es el producto cartesiano de dos particiones en R. Entonces tengo la partición del intervalo AB en el eje X y tengo la partición del intervalo CD, ¿sí? Del intervalo CD en el eje Y. Entonces hago el producto cartesiano de esas particiones y eso es una partición ¿en dónde? En R2.
Ok, este dibujo es justamente lo que estaba reproduciendo. Entonces tengo la partición aquí del intervalo AB en el eje X y tengo la partición del intervalo CD en el eje Y, y entonces eso me va a producir el producto. Acuérdense, producto cartesiano, ¿verdad? Acuérdense lo de producto cartesiano. Si tengo aquí A, E, I, ¿de acuerdo? Y aquí tengo 1, 2, 3. El producto cartesiano son todas estas parejitas, A1, A2, A3, ¿sí? E,1, E,2, E,3, ¿sí? Y I,1, I,2, I,3. Ok, eso es el producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, miren, se me forma una malla, ¿de acuerdo? En R2. Sí, en el plano cartesiano se me formó una malla. Y eso, chicos, es justamente una partición en R2. ¿Sí? Entonces, si la partición es uniforme aquí en X y la partición es uniforme aquí en Y, entonces voy a tener una partición uniforme ¿en dónde? En R2, ¿de acuerdo? Y en R2, ¿sí? En el iésimo, en el IJésimo, si le queremos llamar así, en el IJésimo rectángulo, sí, porque no necesariamente van a ser cuadrados, sino que pueden ser rectángulos. En el IJésimo rectángulo, yo tomo un representante, pero esto es un punto, chicos, un punto en R2. Ah, entonces agarré un representante X sub Y estrella en X, en la partición del eje X, y un representante Y sub Y estrella, ¿sí? En la partición del eje Y, o sea, en la partición del intervalo CD sobre el eje Y. Entonces aquí tengo ya el representante en cada subrectángulo. Entonces X sub IJ estrella y Y sub IJ estrella. ¿Sí? Ah, sí, porque el IJ es porque es el intervalo iésimo en la partición X y es el intervalo Jésimo en la partición del eje Y. Por eso la notación X sub IJ estrella. Entonces el X sub IJ estrella está ahí en ese, en ese rectángulo sombreado. Vaya, entonces miren, si yo elevo, ¿sí? Si yo elevo el prisma rectangular, ¿sí? O la columna rectangular, si le quieren llamar así, o una caja rectangular en general, como le quieran llamar. Si yo levanto esa columna rectangular sobre ese rectángulo, ¿sí? Y le doy altura, sí, le doy altura Z, ¿sí? Si quieren le puedo llamar Z estrella igual a F de quién? A F de X sub I, J, coma, estrella, coma, Y sub I, J estrella. Vale. Esa es la altura de esa columna. Pero entonces esa columna yo sí le puedo calcular el volumen. ¿Cuál es el volumen de un paralelepípedo rectangular? No, pues el área de la base por su altura. ¿Quién es el área de la base? Le hemos llamado delta área. Delta A, que es el área de este rectángulo que está aquí en el eje, en el plano XY, por la altura. Pero ¿quién es la altura de la columna que estamos hablando? El F de X sub IJ estrella, coma, Y sub IJ estrella. Acuérdense que yo partí del hecho, o partimos del hecho de que esta superficie se describe por la función de dos variables z igual a F de XY. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si pueda que haya alguien ahí que quiera entrar. No, pues no hay nadie que quiera entrar. Ok, okay, entonces eso me da la idea de lo que es una partición entonces en R3, que me va a generar, mejor dicho, una partición en R2, que al levantar todas las columnas sobre esa partición, me va a generar una suma de paralelepípedos rectangulares.
¿sí? Y el volumen, la suma del volumen de ese conjunto de paralelepípedos, aquí está, miren, va a ser una aproximación ¿a quién? Al volumen, sí, fíjense, jóvenes, al volumen que está, sí, debajo, sí, aquí estoy dibujando, miren, debajo de la superficie Z igual a F de XY, ¿de acuerdo? Sobre esta región rectangular R, sobre esta región rectangular R. Entonces, ojo con eso, estoy partiendo del hecho de que la región en el plano XY en este caso es rectangular. Decir que no estoy hablando necesariamente del dominio de la función f, sino que estoy generando, sí, obviamente que para que tenga sentido f ahí, f debe estar definida. Todos los puntos que estén ahí deben de estar en el dominio de la función. Pero no lo estoy haciendo sobre todo el dominio. Sí, igual que cuando tenía este caso, ¿de acuerdo? Cuando tenía este caso, aquí en una función y igual a f de x en el plano, entonces solo me dedicaba al intervalo AB. Sí, pero el dominio de la función podría haber sido más grande que eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo acá. Me interesa hallar el volumen de esta región abajo de la superficie Z igual a f de xy sobre la región del plano, que es el producto cartesiano de AB, cruz CD. Ese volumen es el que quiero hallar. Pero ya hay una aproximación. Entonces, ¿qué voy a aplicar de nuevo? Lo que voy a aplicar de nuevo es que esta malla la quiero que sea bien finita, sea bien fina. No, pues eso lo garantizo con que las particiones en el eje X sean uniformes, pero además tiendan a infinito. Es decir, que la longitud X sub y menos X sub y menos 1 que está aquí, eso va a tender a 0. Y aquí el Y sub J menos y sub J menos 1, que es la altura, digamos, de este rectángulo, también tiende a 0. Entonces la partición se habrá hecho así más fina, muy finita. ¿De acuerdo? Pero entonces, al tomar esa partición bien fina, ¿qué sucede aquí en los paralelepípedos? No, pues que los paralelepípedos van a ser de un área muy chiquita, porque tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rectángulo se va a hacer más y más chiquito, más y más chiquito. ¿De acuerdo? Pero entonces fíjense que si yo quiero definir eso a través de suma, entonces yo necesito dos sumas. ¿Por qué? Porque necesito sumar en el eje X, sí, ir avanzando en el eje X, pero después que termino en el eje X, debo de ir barriendo sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el volumen yo lo puedo definir como el límite cuando m y n tienden a infinito, es decir, cuando la partición en x y la partición en y tiende a infinito, de la suma de este j igual a 1 hasta m, de la suma de este j igual a 1 hasta n, del f de x sub i j estrella por el f de y sub i j estrella por el delta A. ¿Quién es esto? Digo, solo esto sin tomar los sumatorios. Es justamente el volumen de esos prismas, ¿sí? De estos prismas que están aquí, o paralelepípedos rectangulares, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesito doble sumatoria? Porque si solo sumo en X, entonces solo me muevo en esta dirección y ya no avanzo en Y. Te debo de pasar a la otra columna, por así decirlo. Y así sucesivamente hasta que llegue a la última. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a entender esta suma? ¿Sí? Entonces, esta suma tiene sentido si y solo si el límite existe. ¿De acuerdo? Va, ya vieron sumatorias dobles. ¿Sí? Entonces, la integral doble de f sobre el rectángulo R se define así, miren. La doble integral sobre el rectángulo R de f de xy, diferencial de área, este de A se lee como diferencial de área. Entonces es el límite cuando m y n tienden a infinito de la suma de este j igual a 1 hasta m de la suma de este j igual a 1 hasta n del f de x sub i j estrella y sub i j estrella por el delta área. ¿De acuerdo? Y
si ese límite existe, entonces vamos a estar diciendo que ese valor es el volumen de este prisma que está aquí, ¿sí? De este prisma que está aquí, perdón, ¿dónde está? De este. O de esta región, mejor dicho, de esa región, bajo la superficie z igual a f de xy sobre el rectángulo R. Pero ojo que fíjense que la región que he tomado en el plano XY, sobre la que defino la función, esa región es rectangular. Ese es un caso particular de las regiones más generales, ¿sí? Ok, chicos, ¿cuál es el significado de esa definición? No, pues que obviamente la doble integral sobre R de f de xy menos esta suma, yo la puedo hacer tan pequeña como epsilon como quiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? No, pues haciendo que m y n sean cada vez más grandes, ¿sí? Es decir, tomando infinitos intervalos, ¿no? Sí, cuando te dice el límite, cuando m y n tienden a infinito, es que en esta región, ¿sí? En esta región rectangular, estás tomando infinitos intervalos, ¿sí? Infinitos subintervalos. Entonces, el elemento de área tiende a ser más y más chiquito cada día o cada vez, ¿sí? Ok. Desde el punto de vista de la definición de un límite, ¿sí? Debemos de demostrar que para todo epsilon mayor que cero, la integral sobre R de f de xy de A menos la suma de este igual 1 hasta m de la suma de este j igual 1 hasta m del elemento del volumen, este se le llama elemento de volumen, eso es menor que epsilon. Es decir, que yo puedo aproximar esa doble integral a través de sumas tanto como quiero. O sea, este es el valor real. Pero yo puedo aproximarme al valor real tanto como quiera a través de sumas de Riemann. ¿Cómo lo voy a lograr? No, pues como son particiones uniformes, tanto en X como en Y, entonces me basta con que el M y el N, de acuerdo. Pero eso se va a cumplir para todos los enteros M y N mayores que N y cualquier colección de puntos muestra X, Y, J estrella y ahí J estrella en R sub IJ. Sí. Ok, una función f, ¿sí? O aquí hay que decir que z es de la forma f de xy. O sea, aquí quizás le hace falta una función f de dos variables, si quieren ustedes le pueden agregar ahí en sus notas. Una función f de dos variables se denomina integrable si este límite existe. Oh, pero miren, si ya nos costaba encontrar sumas solo con un índice, imagínense ahora qué le vamos a hacer para sumar doblemente. De acuerdo. Entonces, necesitamos, como en el teorema fundamental del cálculo, métodos que nos permitan, ¿sí? Encontrar esas integrales de manera familiar, ¿sí? Ok, chicos. Entonces, la integral sobre una región R, donde R es un rectángulo, ¿sí? R es un rectángulo, o sea, no es una región cualquiera R, R es un rectángulo. Es el límite cuando m y n tienden a infinito de la suma de este j igual a 1 hasta m de la suma de este j igual a 1 hasta n del volumen de los paralelepípedos que se te van formando. ¿Sí? F de x y y sub i, coma delta a. ¿Sí? Entonces, claramente el volumen se puede expresar como una integral doble. ¿Sí? Si f de xy es mayor o igual que 0, entonces el volumen V del sólido que está arriba del rectángulo R y debajo de esta superficie Z igual a f de xy, entonces está dado por la integral doble sobre esa región R de f de xy diferencial de área. Que esto ya se lee así, la integral sobre el rectángulo R de f de xy por el diferencial de área. Luego vamos a ver cuando estamos viendo integrar las triples, el diferencial de volumen. ¿Ok?
¿Qué son las sumas de Riemann? No, pues lo que ya dije, las sumas de Riemann, ¿sí? Son justamente estas sumas. Estas sumas son las sumas de Riemann, ¿sí? Y entonces tú las puedes ocupar o emplear como una aproximación del verdadero valor del integral doble. O sea, lo puedes aproximar tanto como querrás, ¿de acuerdo? Pero entonces, chicos, lo que tenemos es que estamos ante un caso muy similar a la función de Riemann en R, ¿sí? Entonces, para una función de una sola variable, la similitud es evidente, ¿sí? Si entonces, en caso en que f, es decir, cuando tengo z igual a f de xy, en el caso que z sea siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces la doble suma de Riemann representa la suma de volúmenes de columna. Pues como en la figura 1.5, ¿dónde está? Aquí está la figura 5, ¿sí? Ah, esa función se va a llamar integrable, si ese límite existe, ¿de acuerdo? Si ese límite existe, ¿de acuerdo? Ok, podemos elegir el punto muestra en cualquier región rectangular, ¿sí? Eh, de manera indiferente, de manera arbitraria. Sí, pueden ser los puntos sobre las esquinas, el punto medio del rectángulo y en general el que a ti se te ocurre. ¿De acuerdo? Y entonces aquí está la definición de lo que es una integral doble. Y pareciera que seguimos hablando de lo mismo, sí, que en integral es simple. Esta diferencia que, ¿cómo se interpretaba? Si f de x, si f de x era mayor o igual que 0 para todo x. No, pues esta parte, la integral sobre AB de f de x, suponiendo que esta f aquí es una función real de valor real. Sí, esto acuérdense, chicos, que era el área, que era el área bajo la curva de y igual f de x entre x igual a y x igual b. Ok, esas son las aplicaciones. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un ejemplo así a través de suma. ¿Se acuerdan que les dije cuando les estuve hablando de superficie cónica, superficie cilíndrica? Ok, que íbamos a necesitar este dibujo de un paraboloide. Les contaba ahí alguna historia. ¿Sí? Entonces lo que tengo es que me piden que encuentre el volumen del sólido que está arriba del cuadrado producto cartesiano de 0,2 con 0,2. O sea que ese es el rectángulo, chicos, de 0,2 a 0,2 es este rectángulo. Sí, este es el rectángulo. Y eso que estoy rayando son las particiones sobre el intervalo AB. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cuál es lo bonito ya en la práctica. ¿Sí? Que si yo no hago esa partición bien fina, la aproximación que logre va a ser bien mala. ¿De acuerdo? Bien mala. Entonces, si hago en cambio, si hago la partición así bien finita, bien finita, bien finita, entonces la aproximación al área, al verdadero valor del área, va a ser muy buena. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso es un paraboloide circular, digo, es un paraboloide elíptico, no es circular. Sí, porque si tú graficas esto, 16 menos x cuadrado menos 2y igual k, ¿sí? Esa es la ecuación de una elipse. ¿De acuerdo? Ok, chicos, entonces el volumen, si solo tengo estos rectángulos, esa partición, tengo, miren, 4 rectángulos, ¿sí? 4 rectángulos. Entonces lo que han hecho es que han ido agarrando la esquina superior derecha. Y entonces tomas esas coordenadas.
¿De acuerdo? Tomas las coordenadas de la esquina superior derecha. Y entonces te queda 1, 1. Aquí está por el delta A, que es el diferencial de área, más f de 1, 2. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Más f de 2, 1. Aquí está. Más f de 2, 1. Bueno, era el que había señalado. Este es f de 1, 2. Más f de 2, 3. En este caso agarraron la esquina superior derecha como el punto de referencia o el punto arbitrario. ¿De acuerdo? Entonces evalúas a I y F en esos puntos, F de 1, 1 por el delta A, para que te dé esto, para que te dé el volumen de los prismas, ¿sí? O de los paralelepípedos. Entonces te genera el volumen de esos paralelepípedos. Sí, y con eso, en este caso no hay donde perderse, miren. Sí, es bien corta la doble suma, ¿sí? Ok, entonces, ¿quién es F de 1, 1? Bueno, ¿quién es Z? Aquí teníamos quién era Z, ¿sí? Z es igual a F de XY, ¿de acuerdo? Entonces no era un valor real específico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que decidimos agarrar 4 rectángulos sobre el intervalo 0,2, cruz 0,2, ¿de acuerdo? Hicimos una partición de 1, si aquí solo particionamos esto en 1, y se acabó, ¿ok? Y en CD, ¿quién es CD? Es el intervalo 0,2, ¿de acuerdo? 0,2, entonces tomas otra partición aquí y una partición aquí en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, chicos, el volumen del sólido de esa de ese paraboloide elíptico, ¿sí? Se puede aproximar, ¿cómo? No, pues se puede aproximar en R eh, si dividimos el, si dividimos el intervalo AB que está sobre el eje X, ¿sí? En una partición uniforme, en este caso va a ser uniforme, pero solo lo particionamos 3 veces, y el intervalo CD 0,2 también lo particionamos, ¿sí? Entonces, en este caso 2 veces también particionamos al CD. Entonces solo se me forman 4 rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces ya dije que los representantes que voy a tomar son los extremos derechos superiores. Por eso que son esos puntitos. ¿Y por qué puedo tomar cualquier puntito más? Ya nos dijo el actor que eso es arbitrario. ¿Sí? Entonces evalúo y el delta A, ¿qué va a ser? ¿Sí? ¿Quién va a ser el delta A? Hola. El delta A, chico, es la distancia mayor entre esos intervalos, pero como es una partición uniforme, es dividir 0,2 en una parte, ¿sí? Y entonces te queda, si tenés 0,2, te queda, como lo querés dividir, de manera uniforme, entonces el que sigue es un medio. Y así también en Y. De acuerdo, entonces acuérdense que les dije que el delta de área era constante. Sí, era constante porque la partición que estamos tomando es uniforme. Si yo multiplico ese delta A por el F de XY, entonces estoy encontrando el volumen de ese IJésimo rectángulo, ¿sí? De ese IJésimo paralelepípedo rectangular, perdón. De acuerdo. Ok, esto es simple. ¿Quién es F de 1, 1? 13, F de 1, 2 es 7, F de 1 de 2, 1 es 10 y F de, ¿quién me quedaría ahí?
F de 2, 2. Sí, este es F de 2, 2 por el delta área. Entonces, si levanto el prisma de altura, F de... ¿Qué altura va a tener? ¿Sí? Digo, la altura es el F de 1, 1. Sí, ahora el área es constante. Ya dijimos que vale, en este caso, un medio, sí, por un medio. Me queda un cuarto, sí, de acuerdo, chicos. Entonces, ahora solo me falta multiplicarlo por su altura. Pero ¿quién es la altura? El ancho es delta A, que ya sabemos que es constante porque son porciones uniformes, pero necesito encontrar el F de X y Y. Entonces necesito en este caso encontrar F de estos valores que están aquí señalizados, valores que están en negrito. Y F de 1, 1, F de 2, 1, F de 1, 2, F de 2, 3. ¿De acuerdo? Y esta, aunque sea bien burda, muy mala la aproximación, es una aproximación a la verdadera integral. Sí, así que no tienen dónde perderse. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener mejores aproximaciones? No, pues aumentando la partición. Si yo particiono de esta manera, me genera eso, el conjunto de paralelepípedos rectangulares. Pero si yo hago más fina mi partición, entonces esos rectangulares se van haciendo más finos. ¿Sí? Aquí está un dibujo de un rectángulo que se fue haciendo, digo, este, una partición en R2 que se hizo cada vez más y más fina. ¿Sí? Entonces el verdadero valor F de X y sub I se encuentra y genera una mejor aproximación al volumen solicitado. ¿De acuerdo? Ok, aquí les han puesto con cuántos de esos rectángulos han obtenido esos valores. Si ustedes lo pueden hacer a detalle, para M igual N igual 4, el volumen 41.5. Si agarramos 8, N igual 8, ¿sí? Entonces tengo un volumen de 44.85. Siempre les voy a decir algo. Acuérdense de escribir en esto de volumen unidades cúbicas. Unidades cúbicas. ¿De acuerdo? Unidades cúbicas. Ok, miren. Aquí tengo un ejemplo. Si R es el producto cartesiano del intervalo menos 1,1 con, ok, esto es producto cartesiano, es una X por el producto cartesiano de menos 2, 2, menos 2, 2. Y entonces me piden que evalúe la doble integral sobre esa región R. Entonces yo quiero la doble integral sobre la región R de 1 menos X cuadrado diferencial de área. Ya no es diferencial de X. Diferencial de área. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera evaluar esa integral, lo que va a suceder solo con las definiciones que tenemos es que va a ser bien difícil. Puede ser que de ahí de varias semanas ustedes lo puedan hacer. Entonces, sería difícil evaluar esta integral de manera directa a partir de la definición 5, pero debido a que 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0, y entonces se puede calcular la integral interpretándola como un volumen si z es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, te queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y z mayor o igual que 0. Entonces, la integral doble que representa el volumen del sólido S, yace debajo debajo del cilindro circular x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y arriba de ese rectángulo R, ¿sí? El volumen S de S, el área de un semicírculo con radio 1 multiplicada por la longitud del cilindro. ¿De acuerdo? Y tenés este valor.
Ok. Algunas reglas para hacer este tipo de integrales. Fíjense que aquí tenés que estarles dando cuenta, ¿verdad? Estarlas probando, pero así de manera empírica. Pero ya vamos a ver métodos a partir de la teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Ya vamos a ver métodos que nos permiten llevar a cabo esas integrales dobles, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacer estas sumas, que están pesadas hacer esas sumas, ¿de acuerdo? Ok, aquí está la regla del punto medio. Si X sub I barra es el punto medio del iésimo rectángulo y Y sub I, ¿sí? El Y sub I barra, fíjense, es el punto medio de Y sub I, coma, Y sub J de este J ésimo, su intervalo de la partición en Y, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina la regla del punto medio. Es decir, que los representantes que agarras en los rectangulitos o en los cuadrados, que son los representantes, son los puntos medios de esos rectángulos. Miren, aquí está, ¿sí? Puntos medios, punto medio, punto medio, punto medio, ¿sí? Y entonces aquí hay algunos ejemplos. Use la regla del punto medio con m y n igual 2 para estimar el valor de la doble integral sobre R de x menos 3y cuadrado, diferencial de área. Donde R, o sea, este rectángulo es el conjunto de los x, y tal que x es mayor que 0 y menor que 2, y y es estrictamente mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. ¿Sí? Eso es y. De acuerdo, entonces por eso aquí está el dibujo. Ok, si vamos a aplicar la regla del punto medio, el puntito que agarremos es el punto medio de cada uno de esos subrectángulos. ¿Sí? Entonces, si como m n y n son iguales a 2, entonces se evalúa f igual a xy igual a x menos 3y cuadrado en los centros de los 4 rectángulos, como has particionado tu región en 4 subintervalos. ¿Sí? Entonces, el x sub i barra, ¿quién va a ser? El punto medio ojo, el punto medio en x, ¿cuánto vale la coordenada? De 0 a 1, un medio. ¿Sí? Un medio. Y en el eje Y cambia porque tengo la partición de 1 a 3 medios y de 3 medios a 2. ¿Sí? Pero entonces el punto medio en Y de 1 y 3 medios. Punto medio de 1 y 3 medios, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces aquí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Aquí agarra, es 5 cuartos. Este valor es 5 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces alguien puede decirme, maestro, ¿y cómo hizo eso? No, pues si es el punto medio de 2 y 1. 2 menos 1 entre 2, un medio. ¿Sí? De acuerdo, chicos. Entonces necesito hallar la ordenada en Y también. ¿Sí? Entonces el punto, no, no es el punto de 1 y 2. Es el punto medio de 1 y 3 medios. Punto medio de 1 y 3 medios. Ok, 3 medios. Entonces el punto medio, ¿sí? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el punto medio? No, pues te queda 1 menos o 3 medios menos 1. Entonces te queda 3 medios menos 1, 1 por 2, 2, 3 menos 2, un medio. ¿Va? Por eso es que te aparece, a ver, ¿qué estoy haciendo? Sí, 3 medios menos 1. 1 por 2, 2, 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. No, pero ¿qué estoy haciendo? No, es que es un medio en X, pero en Y la partición es 1, 3 medios. Entonces el punto medio de 1 y 3 medios es... es que es 3 medios menos 1 partido por 2. Ya, estaba olvidando la regla del punto medio. Sí, es 3 medios menos 1 partido por 2.
Entonces te queda 3 medios menos 1, ¿sí? Entonces te queda 1 medio entre, ¿cuánto? Vamos a ver, 1 por 2, 2, 3 menos 2, 1, 1 medio. 1 medio. Ya, pero te va a quedar entonces 1 medio. A ver, 1 por 2, 2. 3 menos 1, 2. Sí, pero ¿por qué les da a ellos 5 cuartos? El R11. Ok, es que entre 0 y 1 está bien, pero entre 1 y 3 medios, sí, porque me queda, a ver, 3 medios menos 1. Todo eso partido por 2, porque es punto medio. 1 por 2, 2. 3 menos 2, 1. Sí, 1 medio. Me queda así, 1 medio partido por 2, 1 cuarto. ¿Por qué le ponen 5 cuartos a ellos? Sí, sí, es que me queda 1 cuarto a mí. Sí, aquí está X1 1 medio, X2 3 medios. Y1 me dice que es 5 cuartos. El otro me dice que es 7 cuartos. Sí, pero 2 menos 3. El otro es 2 menos 3 medios. 2 menos 3 medios. 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1 medio. No, chicos, yo lo estoy haciendo fatal. Es que es punto medio. Entonces, como es punto medio, es una fatalidad lo que he hecho. Es más, porque es punto medio. Entonces es la semisuma. 1 por 2, 2 más 3, 5 medios. Entonces arriba te queda 5 medios entre 2. Y eso cabal es 5 cuartos. Es que es punto medio. ¿Sí? Yo aquí de hecho ya lo había hecho. 1 más 0, 1. Entre 2, 2, 1 medio. Que era el 1 medio aquí. Pero no sé por qué cambié aquí y puse menos. Es más. Y aquí me queda 2 más 3 medios. Partido todo eso por 2. Entonces me queda 2 por 2, 4 más 3, 7. ¿Sí? 7 medios partido por 2. Eso es 7 cuartos. Ok, 7 cuartos. ¿Qué es este 7 cuartos que tienen aquí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y evalúan F en esos valores por el delta de área. Pero ¿cuánto vale el delta de área? No, pues en X vale 1 menos 0. ¿Sí? El delta de área. Vale. Entonces, ok, esta longitud, ¿cuánto vale? ¿Sí? Eh, ah, 1 medio vale todo. ¿Sí? A ver, el delta de área. Ok. Acuérdense que el delta de área es, Un valor, sí. no, es el producto, ¿sí? De el área de estos rectángulos. Pero el área de cada rectángulo es, en este caso, 1 por la longitud de esto es 3 medios menos 1, eso es 1 medio. 1 por 1 medio, 1 medio. La de este vale 1 también, pero aquí vale 1 medio. Entonces 1 por 1 medio. La de este es 1 por, como estás hablando de área de estos rectángulos.
delta área, el delta de área, el delta de área, el delta de área, el delta de área de cada uno de estos 4 rectangulitos es un medio. Por eso es que va el un medio ahí, el un medio, el un medio, el un medio. ¿De acuerdo? Entonces, esta doble integral sobre R, que es esta región cuadrada o rectangular, ¿sí? Te queda para ser menos 95 octavos, esta suma. Y eso es menos 11.875. Esta es una aproximación bastante mala. Y porque la partición es bien mala. Ok. ¿Cómo se define el valor promedio? El valor promedio de una integral. Entonces acuérdense que en el estudio de las integrales en R, entonces el f promedio era 1 sobre la longitud del intervalo, que es b menos a, por la integral de a a b de f de x de x. Algo que les debo decir siempre es que, chicos, esto alguien me puede decir, maestro, pero mire, aquí le dio un resultado negativo, ¿verdad? 11.875. Pero esto entonces no es, chicos, esto no puede ser el volumen de una región. ¿Sí? Entonces, una integral doble no necesariamente siempre te va a representar el volumen de una región. Y en este caso sí, pero ¿qué supusimos? En este caso del dibujo, ¿qué supusimos? Aquí supusimos que f de x, y era siempre mayor o igual que 0 en esta región. Aquí está, siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero ese es el caso análogo de cuando decíamos que una integral, ¿sí?, simple no siempre representaba el área bajo la curva de una función. ¿De acuerdo? Ok, el valor promedio, entonces, de una función, ¿sí?, f de 2 variables, es 1 sobre el área de la región por la doble integral sobre la región de f de xy diferencial de área. ¿Sí? Ok, A de R es el área de la región R. Entonces, si f de xy es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, y multiplico el área de la región por el valor promedio de la función, entonces tengo la integral doble sobre esa región de f de xy, diferencial de área. Entonces, ¿eso qué indica? Indica que la caja con base R y altura F promedio tiene el mismo volumen que el sólido que yace debajo de la gráfica de F. Aquí está, miren. Es una maravilla. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan de los mapas de contorno? Sí, el mapa de contorno de la figura 12 muestra la nieve en pulgadas, ¿cierto? Estamos hablando de pulgadas cúbicas, que cayó en el estado de Colorado el 20-21 de diciembre de 2006. El estado tiene la forma de un rectángulo que mide 388 millas de oeste a este y 276 millas de norte a sur. Te pide usa el mapa de contorno para estimar la nieve promedio en Colorado en esos días. Chicos, que esto es curvas de nivel. Acuérdense, curvas de nivel. Sí, entonces, ¿cómo vamos a tener entonces ese valor promedio? No, pues yo solo puedo hacer el valor promedio. Puedo colocar el origen en la esquina sureste del estado. Entonces x es mayor que 0, menor o igual que 388. Y y es mayor o igual que 0, menor que 276. Y f de xy es la nieve en pulgadas en un lugar a x millas al este y y millas al norte del origen. Si R es el rectángulo que representa Colorado, entonces la nieve promedio para el estado entre el 20 y el 21 no es más que el F promedio, sí, que la F promedio le hemos definido 1 sobre el área de la región por la doble integral sobre la región de F de X. Pero el área de la región ya la conozco porque me está dando las longitudes del estado, ¿sí?
Acuérdense que los estados en Estados Unidos son rectangulares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para estimar el valor de esta integral doble se empleará la regla del punto medio con m y n igual 4. Y miren, aquí hice mi partición y agarré el punto medio. ¿Qué voy a hacer? Que este punto medio, como no tengo valores aquí, lo voy a aproximar por los valores más cercanos que estén ahí a la correspondiente, ¿qué? Curva de nivel. Ahora sí le hayan sentido a las curvas de nivel, miren. ¿Sí? Ahora sí le dan sentido a las curvas de nivel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, obviamente, si agarras m n igual a 4, el rectángulo tiene 16. ¿Sí? 16 rectángulos. ¿Sí? Ok, con el mapa de contorno, ustedes pueden verificar esto, hacerlo en sus casas tranquilamente. Te queda que el valor de f en el centro de cada subrectángulo, tenemos delta área más 0 por todo eso. El delta área ya saben que es constante. Y te queda 6.693 por 207. Entonces el F promedio es 12.9. Entre el 20 y 21 de diciembre de 2006, Colorado recibió un promedio de aproximadamente 13 pulgadas de nieve. ¿Sí? Ok, algunas integrales dobles y sus propiedades. Las integrales dobles tienen propiedades bastante similares a las integrales simples. Entonces, la integral doble sobre una región R de la suma f más g es la suma de las integrales dobles más la suma de la integral doble sobre la región de G. Si multiplico a C a F por un escalar C, tengo la integral doble sobre R de C por F de XY, diferencial de área. Entonces ese C puede salir de la doble integral. Me queda C por la doble integral sobre R de F de XY, diferencial de área. Donde C es una constante cualquiera. Ok, si F de X es mayor o igual que X, para todo X, Y en la región R, ok, esto no es R de números reales, es una R de región. Entonces la integral doble sobre la región de f de x, y de a es mayor o igual que la integral doble de g de x, y de a sobre esa región. Ok, estos ejercicios se los voy a dejar en la tarea. Ahí son bien sencillos porque es de estar haciendo rectángulos y haciendo cálculos. ¿Sí? Con eso. De acuerdo. Ok. Vamos a definir entonces lo que son las integrales iteradas. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que tengo una función f, ¿sí? De dos variables. Y voy a suponer que es integrable sobre el rectángulo R. Acuérdense que el rectángulo no es más que el producto cartesiano de un intervalo AB en X y un intervalo CD en Y. Entonces voy a usar la notación, fíjense bien, voy a usar la notación integral de C a D de F de XY, ¿sí? Diferencial de Y, para indicar que estoy integrando respecto a quién, a Y. Y entonces la X, ¿cómo queda? Queda fija o es una constante. O es una constante. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, defino a de x para hacer la integral de c a d de f de x, y de y. Chicos, aquí estoy integrando respecto a y. ¿Se acuerdan derivadas parciales? Que derivamos parcialmente respecto a x o respecto a y o respecto a z. Vaya, aquí estamos integrando respecto a y. Entonces x es constante. Y todo el mundo sabe cómo se integra una constante. ¿Sí? Entonces, miren, si yo tengo la integral de x diferencial de y respecto a x, digo, respecto a y, chicos, esta es una constante, entonces me queda xy más una constante k. ¿De acuerdo? Sí, porque x es constante, solo sale del símbolo del integral y la integral de dy es y. Vale. Entonces, lo que quiero hacer es usar eso para definir
lo que se llama una técnica de integración que se llama integrales iteradas. Es de las más simples que hay. Sí, de las más simples que hay. Entonces, en esta integral, estás diciendo que vas a integrar respecto a y, y la x, ¿cómo la vas a tomar? Como constante. Es como cuando derivabas respecto a x, ¿cómo tomabas a y? Como una constante. Si derivabas respecto a y, la x, ¿cómo era? Una constante. ¿De acuerdo? Sí, y ahora si integras a respecto a x, a partir de x igual a y x igual b, entonces obtenés esto. Mira. La integral de a b de área de x no es más que la integral de a b de la integral de c a d, de f de x, y de y, diferencial de x. Y a esa ecuación se le llama una integral iterada. Sí, pero tenés que tener cuidado quién es el R, el rectángulo. Acuérdense que el rectángulo siempre es el producto cartesiano de AB con CD. Nunca pierdan de vista eso. ¿Sí? Ok, ¿por qué se llaman integrales iteradas? Porque primero, sí, primero integrar respecto a y, manteniendo x constante. Y CD, ¿qué vas a obtener? Una función que depende estrictamente de x. Y después evaluás ese resultado en AB, ¿sí? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si integras respecto a y evaluás en CD, te queda todo respecto a x, porque los valores que vas a sustituir por c y d son los valores de y, pues estás integrando respecto a y. ¿Sí? Entonces, en este caso, este rectángulo indica que ese orden de integración vas a seguir. Es decir, que primero integras respecto a y después integrar respecto a x. Vale. De manera similar, significa que primero integras respecto a x y después integrar respecto a y. Si integras respecto a x, la y es constante, pero cuando sustituyas a y b, ¿en dónde? En x, todo te queda en función de quién? De y. Esta es una función de y, ¿ya? ¿Sí? Y ya puedes integrar respecto a y al final o de último. ¿Ok? Ok, revisamos algunas integrales iteradas para que este tema y el anterior queden terminados. ¿Sí? Vamos a abrir una pizarra en hidro. A ver, hidro. Ya días no uso esa pizarra. Ok, necesito una right now, we all. Ok, le vamos a dar que abra esa. Ok, chicos, necesito hacer estas integrales. Veamos. Me pide la integral de 0 a 3 de 1 a 2 de x cuadrado y de x de y. Voy a hacer cualquiera. Una que se me ocurra. Integrar iteradamente de 1 a 2 de x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Diferencial de... aquí le voy a poner de 0 a 2. Vaya. Aquí de 1 a 2 de x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Oh, necesito un borrador. ¿Dónde está el borrador? Aquí está el borrador. Ok. El y cuadrado. Primero voy a integrar respecto a x y después respecto a y. Ok, chicos. Por este orden de integración voy a seguir. Ok. Ahora deben de tener cuidado. Sí, porque miren, aquí, fíjense, le está diciendo así, ¿ve? De 0 a 3, de 1 a 2, de x cuadrado y de x. ¿Sí? Entonces primero es aquí, ¿ve? ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces, este límite se corresponde para la variable x y estos límites de integración se corresponden para la variable y. Entonces integro primero respecto a x, entonces me queda la integral de 0 a 2. ¿De quién? Fíjense aquí. Si integro primero respecto a x, y que es una constante, entonces me queda y cuadrado. Y la integral de x cuadrado respecto a x, ¿quién es? X cubo partido por 3. ¿Dónde lo voy a evaluar? En 1,2. ¿Sí? Pero todo eso lo voy a integrar después respecto a y. Ok, chicos, ¿quién es la variable aquí? Y es constante. ¿Quién es la variable que estoy integrando? X. Entonces voy a sustituir. Aquí tienen que tener cuidado. Voy a sustituir en X. Entonces me queda la integral de 0 a 2 de y cuadrado. ¿Sí? Primero evalúo 2 al cubo. ¿Sí? Partido por 3 menos y cuadrado. ¿Sí? De 1 al cubo partido por 3. Y todo eso le escribo un diferencial de y. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo me queda ahora? No, pues debo sustituir todo esto evaluado, dije, ¿en dónde? ¿En dónde? Diferencial de y. En 1, 2. En 1, 2. No he hecho la evaluación todavía, 1, 2, pero voy a evaluar en y. Digo, voy a evaluar en x, perdón, porque y es constante. Si esta y aquí aparece, pero es una constante. Sí, la integración la he hecho en x. ¿Sí? Entonces ya la hice, miren. Aquí lo hice, 2x al cubo. ¿Sí? Y aquí me queda 1 al cubo. Ok, me queda la integral de 0 a 2. Vamos a ponerle más. Vamos a poner 10 para que se vea bien. Ok, vamos a borrar esto. Ok, entonces me queda la integral de 0 a 2. ¿De quién? 2 al cubo, ¿quién es? 8. Entonces me queda 8 tercios de y cuadrado menos, ¿sí? 1 al cubo, ¿cuánto es? 1, un tercio de y cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Ok? Ok, entonces puedes decir ahí, bueno, solo me quedó ahí en términos de la y, ¿ya? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí puedes hacer, como son la misma potencia, y cuadrado, puedes simplificar y solo te va a quedar, ¿qué te va a quedar? La integral de 0 a 2, ¿sí? 8 tercios menos un tercio, 7 tercios de y cuadrado. Sí, aquí hay que ponerle corchetes y escribirle el diferencial de y. Diferencial de y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te queda? ¿Sí? No puedes. Te queda, esto es igual a 7 tercios, integral de 0 a 2, de y cuadrado de y. ¿Sí? Ya, pero eso ¿qué nos queda? Esto es 7 tercios, ¿sí? Y al cubo partido por 3, evaluado en 0,2. Ok, me queda 7 tercios, ¿sí? 2 al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. Ok, chicos, ¿qué me queda? Entonces me queda 7 tercios por 8 tercios. Y esto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda? Pues ese es un producto. 7 tercios por 8 tercios. Entonces te queda 8 por 7.
¿Cuánto es 8 por 7? Igual a 56. 56 partido por 3. Digo, 3 por 3, 9, ¿no? No, pues entonces no es 6. 9. Sobre 9. ¿Lo ven? Y esa es la respuesta. De esa integral iterada. Si quieres ver aquí los ejemplos, ¿sí? Entonces, evaluás primero en Y, integras primero en Y, y te queda x cuadrado es una constante x cuadrado por y cuadrado, que es la integral de y partido por 2. ¿Sí? Y lo evaluás en 1, 2. Pero la y, entonces te queda x cuadrado por 2 al cuadrado sobre 2 más x cuadrado, digo menos, por el teorema fundamental del cálculo, menos x cuadrado por 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces te queda 3 medios de x cuadrado, que es justamente lo que hicimos nosotros. Sí, y entonces, si quieres ahora integras eso respecto a y. Digo, respecto a x, porque comenzaste primero respecto a y. ¿Sí? Entonces la función a en la explicación exterior está dada por a de x igual a 3 medios de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si integras la función de x de 0 a 3, ¿qué te queda? Es esa integral. La integral de 0 a 3 de x cuadrado de x. Integral de 0 a 3 de 3 medios de x cuadrado de x. 3 medios sale. Te va a quedar x cubo partido por 3. Se elimina con ese 3. Solo te queda un medio de x cubo. Digo, x cubo sobre 2, perdón. Evaluado en 3,0, que son los límites de x. ¿Sí? Te queda 3 al cubo, 27 sobre 2, menos 0 al cubo sobre 2, 27 menos. Y ahí tienen ese otro ejemplo que les he explicado aquí en la pizarra. ¿De acuerdo? Pues esas son las integrales iteradas, es como estar derivando parcialmente. No se le pondría la constante. Ah, y en este caso no se le pone constante, estimado Ángel, porque esas son integrales dobles pero definidas. Acuérdate que le poníamos una constante a la integral indefinida. ¿Sí? La integral de x cuadrado de x es x cubo partido por 3 más una constante k. Pero esta es integrales indefinidas, Ángel. Las integrales definidas son un valor real. Y a esa no se le suma ninguna constante. Ok, remember. Muy bien. Ese tipo de preguntas abonan, ¿no? A la clase. No puede tener una duda y acabársela clara a partir de que alguien pregunte. ¿Sí? Ok, tenemos el teorema de Fubini. Si f es continuo en un rectángulo R, donde el rectángulo R está dado por los x mayores o iguales que AB en X y los y mayores o iguales que CD en Y, entonces la doble integral sobre X, digo, la doble integral sobre la región R de f de XY, diferencial de área, la puedes calcular como una integral iterada, ya sea integrando primero respecto a Y o integrando primero respecto a X. No importa el orden de integración, la integral siempre es, el valor siempre es el mismo. ¿Ok? Y ahí te pide, ¿sí? Que evalúes esta integral, ¿sí? Y que lo hagas a través del teorema de Fubini, ¿sí? Y pues ya, solo aplicar. ¿De acuerdo? Ok, acuérdense que si Z es igual a f de XY y f de XY es mayor o igual que 0 en una región R, entonces acuérdense que la doble integral sobre R de f de XY, diferencial de área, ¿eso quién es? Es volumen. Volumen en unidades cúbicas.
¿sí? Entonces te dice, encuentra el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico, igual esto, y los planos X igual 2 y Y igual 2. No, pero entonces te queda aquí, ¿ves? De 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y. Entonces los límites de integración son de 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y. ¿Pero qué función? No, pues la función Z igual a F de XY. Entonces despejaste. Despejas Z. En este caso es bien fácil despejarlo y te queda Z igual a X cuadrado más, digo, menos. A ver. No, no me queda así. Me estoy confundiendo de un solo. Te queda Z igual a 16 menos X cuadrado menos 2Y cuadrado. ¿Sí? Supongo que nadie se habrá querido conectar, ¿no? No tengo ninguna solicitud ahí. No, sí, no, ¿qué habrá pasado con los otros chicos? Claro, ¿no? Lo hice bien en clase, ¿verdad? Esta semana. Sí. Ok, chicos. Entonces recuerden esto. Que si el f de xy es mayor o igual que 0 en la región, entonces podemos hablar de volumen. Y entonces aquí te quedó. Primero respecto a x y después respecto a y. ¿Sí? Y evaluás en los límites. Y eso te da 48. Siempre escríbanle unidades que cúbicas porque estamos hablando de volumen. Si estamos hablando de área en una integral, al resultado de escribirles unidades cuadradas. ¿Sí? Si no lo escribís unidades cúbicas, no se sabe de qué estás hablando. Solo es un valor ahí. ¿De acuerdo? Ok, chicos, es todo. Yo pienso que hemos avanzado este día porque vimos integrales iteradas y vimos integrales sobre regiones rectangulares. ¿Sí? La otra clase que les puedo grabar, pues, o la otra clase presencial, pues vamos a ver integrales sobre cualquier tipo de región. ¿Sí? Sobre regiones generales. Entonces hay que trabajar los ejercicios 15.2 y 15.1 que van a venir en la próxima tarea, okay, si Dios nos lo permite, si Dios nos concede vida. ¿Sí? Ok, esperemos que la grabación haya quedado perfecta.